107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? Con Aurelio Peña. Escríbenos al WhatsApp 442-586-1011. Así sucede en Querétaro, con la fuerza de la verdad. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista. Así sucede. Bueno, muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Me da mucho gusto y agradezco mucho. En la línea telefónica está el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marco Cortés, que ha tenido además una relación importante, ha estado visitando diferentes estados de la República, ha marcado también en su agenda temas obviamente importantes que debemos considerar y que tenemos que poner también en la mesa de discusión para pues se resuelva el tema de los medicamentos, además del asunto de la generación de empleos, que obviamente es un compromiso y una exigencia muy importante que tienen que plantear y hacer los gobiernos en cada uno de los estados de la República y particularmente los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional. Mi querido Marco Cortés, ¿cómo te va? Muy buenos días. Gracias por aceptar esta conversación con la audiencia de Así Sucede. Buenos días, Marco. ¿Cómo estás? ¿Bien? Qué gusto saludarte, muy bien a ti y a todos los amigos de Querétaro que nos escuchen. Igualmente, y hay dos temas que nos llaman la atención. Se habla de que ya hay abasto completo de medicamentos, que el pasado 15 de febrero fue el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, que obviamente incide directamente en lo que tiene que ver con las necesidades de los padres de familia en diferentes estados de la República. ¿Cuál es la postura ante este tipo de situaciones que pareciera, por alguna razón, no se ha podido resolver en diferentes estados del país, Marco Cortés? Pero primero hay que decir, Aurelio, que en México ya contábamos con el Seguro Popular, programa creado en un gobierno panista y que funcionaba desde el 2004 con Vicente Fox. Este programa daba cobertura gratuita a los mexicanos y cubría enfermedades costosas como el cáncer para los niños. Hoy, ¿qué es lo que estamos encontrando? Con mucha tristeza, que aunque se dice que hay abasto, que aunque se dice que es gratuito, pues ni abasto, ni servicios, ni gratuito es lo que hoy estamos teniendo con el INSABI en muchas partes del país. Lamentablemente esto dista mucho del dicho, de la declaración mañanera del presidente, sí, a la realidad que padecen los pacientes en muchas partes del país. Está documentado por diversos medios de comunicación, en diversas entrevistas, cómo arrancando este año 2020, desapareciendo pues el Seguro Popular, incrementaron los costos de todos los servicios, en donde literalmente la gente, si no pagaba por adelantado un servicio para una operación, sí, no le daban ni siquiera la atención. Por eso nosotros señalamos que esta aventura del INSABI y destruyendo el programa del Seguro Popular, México no avanza, y que nos preocupa pues que lo que bien funcionaba en México, sí, hoy simplemente por ideología se quiera desaparecer. Significa que en más estados de la República, los estados donde gobierna el Partido Acción Nacional se manifestaron incluso en contra de entrar a este convenio que tiene que ver con el INSABI. ¿Va a generar que pues se resuelvan o se mejoren las situaciones, o al revés, mi querido Marco Cortés? Bueno, la realidad es que en los estados donde gobierna el PAN, mi caso es Querétaro, sí, tenemos mucho mejor servicio de salud que en el resto del país. En donde gobierna Acción Nacional tenemos mejor atención médica, mejores instalaciones, mejor equipamiento para cierto tipo de enfermedades que donde no gobierna el PAN. Y es por eso que se está defendiendo lo avanzado. ¿Y por qué se cuenta con mejores equipos? ¿Por qué se cuenta con mejor infraestructura? Porque en donde el PAN gobierna, del recurso estatal se le ha apostado fuerte a la educación, a la salud, se le ha invertido fuerte a los hospitales, se le ha invertido fuerte a la tecnificación, y eso es lo que hoy nos puede dar el poder decir que donde el PAN gobierna hay mejor atención médica, mejores servicios, mayor cobertura. ¿Crees, y lo he leído de lo que tú has también comentado a través de los medios de comunicación, que es un tema tan importante como el tema de la salud? Referías el tema de la educación, has hablado también de la infraestructura, de la generación de empleos, y luego de repente estamos en medio
de un tema que tiene que ver con una rifa de un avión presidencial o después de una reunión incluso con empresarios que ha dado mucho de qué hablar. ¿Qué lectura hace el Partido Acción Nacional y específicamente para los que vivimos aquí en Querétaro, mi querido Marco Cortés, de lo que pudiera pasar en los próximos meses o en este mismo 2020 previo al 2021 en Querétaro? Mira, Aurelio, lo que vemos es que el gobierno busca distractores para que la gente no hable de lo importante. Distractores como esa rifa que ni siquiera va a rifar el avión, simplemente es buscar un distractor y no se habla de economía. Nosotros vemos con tristeza que el año 2019 México decreció económicamente, tuvo recesión, lo estuvimos señalando desde el inicio por las malas decisiones que se fueron tomando en materia económica que ahuyentan la economía, por las malas decisiones de cancelar el Fondo para la Promoción Turística, que es una de las fuentes de generación de empleo y de riqueza. Lo señalamos por cancelar el programa de Pueblos Mágicos, por cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando ya tenía una gran cantidad de millones de pesos ahí invertidos. Lo señalamos cuando se impulsan proyectos como la refinería de Dos Bocas, en vez de echarse a andar y mejorar los proyectos que ya existen y optimizarlos. Todas estas malas decisiones del gobierno federal han provocado recesión económica y se provocó tristemente que se perdiera la generación de empleos, 350,000 empleos menos. Y esto con datos oficiales. Y no solo en materia de economía, también en materia de seguridad. Tuvimos tristemente el año más violento, con más ejecuciones, más que nunca en la historia del México moderno, 35,000 ejecutados, y estos datos tristemente no podemos simplemente soslayarlos y decir que es porque las cosas estaban mal. Claro que estaban mal, pero pasaron a estar ahora peor. Sí traíamos malos índices en materia de seguridad, pero nunca tan mal como este año que acabamos de vivir. Y en contraste, sí te puedo decir que Querétaro sí se encuentra en los primeros lugares. Por ejemplo, el estado de Querétaro está en el 4º lugar en la creación de empleos formales respecto del IMSS en nuestro país. O sea, está rankeando los primeros lugares de los estados del país que generan empleo. Podemos decir que Querétaro está en los primeros lugares del Producto Interno Bruto per cápita, de lo que se genera de riqueza. Y también podemos decir que en seguridad, en cuanto a delitos como el homicidio, Querétaro está en un lejano 24 lugar. ¿Por qué te comento esto? Porque en el contraste nacional, Querétaro respecto del resto del país tiene muy buenos números, muy buenas cifras en economía, en combate a la corrupción, en seguridad, en generación de empleo, en respeto a los derechos y libertades y democracia. Y estos son parte de los motivos y los orgullos que el PAN tiene. De hecho, ya a nivel general, si tú comparas los gobiernos del PAN contra los gobiernos de Morena, en donde el PAN gobierna, en los 10 estados donde el PAN gobierna, la economía creció 3.7% en promedio. Respecto de donde gobierna Morena, que decreció menos 1%. En donde gobierna el PAN, se generó el mayor porcentaje de empleo. 37% de los pocos empleos generados fue donde gobierna el PAN, respecto de un 25% donde gobierna Morena. Y si comparamos la pobreza, en donde el PAN gobierna, la pobreza se redujo en un 32%, respecto de donde gobierna Morena, en donde la pobreza llega a un 51%. Por eso, con cifras, con datos que contrastan la realidad de un buen gobierno, de buenos gobiernos, contra malos gobiernos, es donde la gente debe darse cuenta literalmente quién es quién. Estamos lejos todavía de una contienda electoral 2021, por lo menos, lejos entre comillas, mi querido Marco Cortés, pero te pregunto, ¿qué lee o qué significa Querétaro
para el Partido Acción Nacional. Estuvo el fin de semana aquí en el estado el dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, hablando de lo que será la contienda electoral del 2021. Incluso hablaba y decía que pudiera ganar este proceso electoral que está ya para muchos comenzando. ¿Cuál es la lectura que tiene el Partido Acción Nacional? ¿Qué posibilidades reales ve el PAN de mantener, de conservar, de ganar las posiciones político-electorales aquí en el estado de Querétaro en el 2021? No, primero no sabemos formalmente quién es el dirigente nacional de Morena. Hay una disputa, si es Jacob Polensky, si es Alfonso Ramírez Cuellar, y ese caos que tiene el partido de Morena es el caos que tienen en el gobierno, lamentablemente para todos los mexicanos. Sí. Para nosotros, Querétaro, sin duda, es un estado prioritario, es un estado que con el respaldo de la gente que nos escucha, con el respaldo de nuestros buenos gobiernos, porque esa es nuestra mejor carta de presentación, y con los buenos perfiles que el PAN seguramente va a presentar a la sociedad, nosotros en el 2021 iremos por mantener la gubernatura del estado de Querétaro, mantener sus municipios, tener diputados federales, y yo les diría a los queretanos que cuiden lo que tienen, porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y hoy Querétaro crece, hoy Querétaro avanza, sin duda hay retos, sin duda hay dificultades, pero hoy en el comparativo nacional, Querétaro está encabezando, está rankeando los mejores lugares en generación de empleo, en innovación, en desarrollo, en crecimiento, en libertad, en democracia, y eso es parte de lo que hay que cuidar. El próximo gobierno del PAN sin duda tendrá que impulsar mejoras, avances, como todos los gobiernos. El reto que el gobierno que viene siempre sea mejor que el que termina, pero también lo importante es que los queretanos, que la sociedad cuiden pues lo que han avanzado y que no se vaya a echar por la borda, como tristemente está ocurriendo a nivel federal con pésimas decisiones del gobierno morenista que hoy tenemos al frente. Marco Cortés, esta semana obviamente se antoja también importante para lo que tiene que ver con el tema del feminicidio. Vivimos ya en diferentes estados de la República estas expresiones de lo que lamentablemente también ocurrió la semana pasada en la Ciudad de México, y que pues pareciera que la gente también sigue tocando la puerta de lo que tiene que ver con la impartición y procuración de justicia, que pareciera todavía lejos en nuestro país. ¿Qué expectativas tiene el Partido Acción Nacional en el tema de la seguridad y justicia ya de manera efectiva en estados como Querétaro, básicamente? Bueno, nosotros lo que hemos dicho es que la seguridad, la forma de combatirla es con definición de Estado, combatiendo la delincuencia organizada, y no como ha ocurrido a nivel federal, que hasta se ha dejado en libertad a presuntos delincuentes, como ocurrió en Culiacán, Sinaloa. No podemos simplemente dejar de combatir la delincuencia organizada, porque al amparo de esta se cometen delitos como robo, como secuestro, como asalto, y por eso se disparan los índices delictivos. Necesitamos que el gobierno federal atienda el delito, porque es un delito federal de competencia nacional del gobierno de la República, y el Estado y los municipios deben de colaborar, pero la responsabilidad de la delincuencia organizada, la responsabilidad cuando hay armas largas, de grueso calibre, de uso exclusivo del ejército, es una responsabilidad total y legal del gobierno federal, en donde evidentemente los estados y municipios deben coadyuvar, pero aquí es donde el gobierno federal está faltando, no está cumpliendo, está dejando de atender esta gran necesidad. Y por poner un ejemplo, todos los decomisos de drogas como marihuana, metanfetaminas, cocaína, tristemente se han venido cayendo. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo no combaten a los grupos delictivos, no están decomisando las drogas, las están dejando pasar o están dejando que lleguen a los diferentes casas, hogares y a los adolescentes y jóvenes. Esto es algo que no podemos permitir, porque entonces se genera un país mucho más violento, tanto por lo que aquí en México se consume de drogas, como en el tránsito de las mismas. Finalmente, y además agradecerte, Marco Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional.
el presidente dijo a los delincuentes hay que tratarlos de manera correcta y que no haya además abusos, dijo entre comillas, de parte de las corporaciones que tienen que ver con el tema de la seguridad. ¿Crees que así se debe tratar a los delincuentes en este país o crees que esto pueda generar en una serie de situaciones donde finalmente no hay autoridad, ni justicia, ni seguridad para los mismos ciudadanos, Marco Cortés? Nos preocupa la anarquía, el que entonces la señal sea de que aquí se vale hacer de todo, y no al contrario, la de la aplicación de la ley, la del Estado de Derecho, la de quien la hace, la paga, y la de que se combate a todos por igual. Sí. Eso es lo que no vemos en el gobierno morenista. Vemos que han decidido ser muy laxos en el combate a la delincuencia, muy laxos en el combate al crimen organizado. De hecho, ni siquiera lo habla el presidente como uno de sus temas, que deben ser de los principales, pero tristemente vemos que a otros asuntos se les da mayor relevancia, como a la venta del avión, que está bien que se venda, que se renta. El problema es que se sigue pagando exactamente lo mismo que se seguía pagando desde entonces, y eso no ha generado ningún tipo de utilidad pública en nuestro país. Sí. Y no se habla de la desaceleración económica, de la pérdida de empleos, de la recesión que tuvimos en el año 2019. No se habla de que este año ya las calificadoras dijeron que vamos a tener un mínimo crecimiento, si es que hay crecimiento. No se habla de la violencia, de la inseguridad, que también es un requisito indispensable para la atracción de inversión. No se habla de cómo vamos a hacer viable el ahora INSABI para que se pueda brindar al menos lo que ya daba el Seguro Popular con la cobertura gratuita que tenía. No se habla de eso, que son los temas principales que a los mexicanos nos ocupan y nos interesan. Marco Cortés, te agradezco mucho que hayamos tenido oportunidad de platicar con la audiencia de Así Sucede. Seguiremos en contacto si no tienes inconveniente, y aquí siempre a la orden desde Querétaro, mi querido dirigente. Con muchísimo gusto, Aurelio, te mando un fuerte abrazo. A ti y a todos los amigos de Querétaro que hoy nos escuchan. Gracias y buenos días. Es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés. Obviamente dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, y que pues haya la posibilidad de mantener estos buenos gobiernos que han sido, dijo también su dirigente, en Querétaro específicamente, buenos gobiernos rumbo al 2021, y que se mantendrá la gubernatura del Estado en poder del Partido Acción Nacional. Su opinión siempre es la más importante. Hacemos una pausa, son las 8:38 de la mañana, una pausa, volvemos enseguida con más. Sigue informado a través del 101.1 de tu FM, con Aurelio Peña. Así Sucede, Querétaro. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7. Mixco Coworking Querétaro.